están, estimados amigos de este canal YouTube? El presidente de Argentina, el señor Javier Milei, acaba de dar un discurso en la reunión empresarial de Davos, en Suiza, correspondiente al año 2024, organizada por el Foro Económico Mundial. Un discurso de veintitantos minutos, sin duda disruptivo, polémico, pero que abre un espacio para un debate, y eso me parece rescatable. No estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Milei en Davos, pero sin duda, hace tiempo ya que necesitamos en todos nuestros países una agenda de debate donde haya diferentes posiciones. La posición del señor Milei es clara. Él se autodenomina un libertario y quiere llevar ese planteamiento que básicamente implica poner al Estado en una, no en una mínima expresión, la verdad que no lo dice así textualmente, pero su concepto es que los males de la humanidad se deben al Estado y a lo que él llama prácticas comunistas, socialistas, en las que engloba a todos, a los que están contra la globalización, a los socialdemócratas, a los comunistas, a los socialistas, a los socialcristianos, es decir, mete en el mismo saco a todos. Y eso me parece un extremo y una exageración que sin duda solo se puede explicar por la naturaleza radical de su discurso, que en términos políticos lo llevó a la presidencia de Argentina. No es preocupante, digamos, que haya un discurso de este tipo. Más preocupante sería que sigamos en la mediocridad de la agenda en la que nos encontramos, donde justamente no discutimos estos temas. Así que mi primera reflexión es que por mi ley, que desde su punto de vista pone un tema discutible, debatible, ¿no? Pero lo pone con sus argumentos, con sus datos y con su propio punto de vista, que tiene una discrecionalidad clara, tiene un lente con el que mira al mundo, con el que necesariamente no todos estamos de acuerdo. Segundo, es claro, y ahí viene mi primera crítica al señor Milei, ya en esa generalización de su propuesta, el señor Milei no estaría en ese podio en Davos, no sería presidente de Argentina, si no fuera porque precisamente han habido fallas de mercado y fallas del Estado. El señor Milei sostiene, discutiendo la teoría neoclásica de crecimiento, que dicho sea de paso, la teoría neoclásica del crecimiento surgió justamente para contrarrestar el avance de las teorías socialistas centralmente planificadas. Tuvo su historia, tuvo su momento. Por cierto, las teorías neoclásicas han sido discutidas en muchos aspectos posteriormente a sus planteamientos originales. Bueno, él discute la teoría neoclásica del crecimiento y atribuye, a nivel teórico, que esa es la razón por la cual se han dado estas políticas. Es decir, se ha basado en un modelo que es un modelo, en sus propias palabras, fallido. La verdad es que, como digo, el señor Milei no estaría dando ese discurso como presidente de Argentina, ni hubiera sido elegido por una buena parte de los argentinos presidente, si no hubieran fallas de mercado y no hubiera fallas del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente Milei dice, no existen las fallas del mercado, ¿no? Y en otras palabras, si no existen fallas del mercado, es que el mercado es perfecto. Entonces nos tenemos que ir a la teoría que dice qué cosa es un mercado perfecto. Un mercado perfecto es aquel en el que hay miles de compradores y miles de vendedores. Por lo tanto, ninguno en particular, vendedor o comprador, puede influenciar de manera clara en el precio. Y por lo tanto, la ley de oferta y demanda se cumple completamente sin ninguna, digamos, influencia particular. Bueno, los mercados que más se acercan a estos procesos de muchísimos vendedores y compradores son los mercados efectivamente que funcionan bastante bien. Un ejemplo son las bolsas de valores, donde hay muchísimo accionariado difundido, miles de ofertantes, miles de demandantes, pero incluso, señor Milei, en los mercados de valores más sofisticados, con los controles que el propio mercado hace para poder garantizar que no hayan problemas, ¿no? Ni discrecionalidades, ni irregularidades, allí
en esos mercados que se parecen más al modelo de competencia perfecta, se han producido situaciones complicadas e incluso una importante economista, Mariana Mazzucato, sostiene que hay empresas, las empresas que usted dice, monopólicas o de otro tipo, que han abusado de su poder y han incluso alterado deliberadamente a través de terceros los precios de sus acciones en las bolsas para incrementar artificialmente el valor de las mismas. Entonces, con respecto al primer concepto de la competencia perfecta, que es muchos compradores y muchos vendedores, la respuesta es, existen mercados que se parecen mucho a este criterio, a este requisito de la competencia perfecta, pero aún en esos que se parecen mucho, ¿no? Ha habido fallas que sin duda son evidentes y se pueden mostrar. Segundo supuesto de la competencia perfecta es que hay transparencia total de información para todos los participantes en el mercado. Esto quiere decir que todos quienes somos consumidores sabemos perfectamente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y queremos comprar, y sabemos cuáles son las alternativas, sabemos cuáles son, digamos, las características técnicas de servicio de aquellos bienes y servicios que queremos comprar, y entonces tomamos una decisión absolutamente razonable, fundada en un gran conocimiento, una buena y actualizada información. Al otro lado, los empresarios también, como es la competencia supuestamente perfecta, saben perfectamente las estructuras de costos y todos los elementos que tienen ellos y sus competidores. Y por lo tanto, hay una sana competencia para ser cada vez más eficientes, tener mayor productividad, innovar, desarrollar tecnológicamente, y eso no solo beneficia a las empresas, sino a la economía en general. En la práctica, hay sectores que tienen estas características y sin duda la humanidad se ha beneficiado, solo pongo un ejemplo, de tecnologías que hoy utilizamos como el celular, ¿no es cierto? Y las utilizamos masivamente. Y eso sin duda es algo bueno. De manera que la innovación tecnológica y la información que se genera, sin duda es un elemento importante. Pero bien tendrá usted que coincidir, presidente Milei, que hay información privilegiada, que hay información que a veces se mantiene en grupos pequeños de empresas que quieren influenciar de una manera determinada en el mercado, y que por eso existen en todos los países del mundo instituciones de regulación, unas mejores que otras, pero existen instituciones de regulación. Es decir, el dumping es una realidad. El dumping es la posición por medio de la cual una empresa baja deliberadamente su precio para entrar a un mercado nacional y romper con la competencia local. Y por eso en todo el mundo, y en el foro multilateral de la Organización Mundial de Comercio, el dumping es indicado como una práctica desleal de comercio a la cual hay que regular y prohibir, ¿no? Una vez identificado. Podría dar otros ejemplos, pero claramente el tema de la transparencia y la información tampoco es un tema que se dé en todos los casos, y en algunos, lamentablemente, hemos visto cómo se ha engañado a los inversionistas, ¿no? Poniendo a empresas que tenían determinada capacidad que no tenían. Entonces, sí se necesita regulación, señor Miller, y sí hay fallas de mercado. Pero lo que usted no ha dicho, porque su ideología lo lleva inmediatamente al extremo y en los extremos no están las soluciones, es que de ahí, de su discurso en el cual plantea usted que no hay fallas de mercado, lleva inmediatamente a la situación de que el mercado debería fluir supuestamente sin ninguna intervención estatal. Porque usted lo ha dicho, lo he atendido mucho en su discurso, incluso llega a decir que la emisión monetaria, que es la emisión primaria de dinero que hace el Banco Central, los subsidios, el endeudamiento, los controles de precios, las regulaciones de todo tipo para supuestamente, comillas, atender las fallas de mercado, dicho por usted, son prácticas que solamente, ¿no? Significan intentar por parte del Estado controlar el destino de los ciudadanos. Y usted está en desacuerdo con eso y plantea, por lo tanto, que hay que abandonar esa posición. Todas las posiciones radicales, como la de usted, como las de otros radicales de otro tipo, llevan pues a estos maximalismos, a esta idea de todo o nada, ¿no? En este caso, el mercado ha sido
en su concepción, impedido de desarrollar ese crecimiento que históricamente usted analiza desde 1800 en adelante, y dice que eso se debió que el Estado no intervino. Sin embargo, hay una contradicción que usted mismo se da cuenta, presidente Milei, porque en su discurso usted dice que parte de lo que vemos ahora con los datos es que hoy estamos mejor que hace un siglo o hace 2 siglos. Es correcto. Hans Rosling, el autor del libro Factfulness, ¿no? Libro muy conocido, una de las críticas que le hace a los líderes políticos y empresariales es no basarse en datos para tomar sus decisiones. Y en eso estoy de acuerdo con usted, hay que poner los datos. Pero de los datos salen diferentes puntos de vista. El suyo es que a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos, el mundo ha avanzado positivamente, lo cual es cierto, ¿no? Hoy, por ejemplo, la gente vive más, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos sin duda un menor nivel de pobreza que el que teníamos hace 2 siglos. Pero hay elementos que usted no ha considerado. Usted no ha considerado el incremento de la población, presidente Milei, ¿no? La población de hace 2 siglos era significativamente menor que la población actual. Y el mundo, que yo sepa, el globo terráqueo no ha crecido, es el mismo. Entonces, no es cierto lo que usted dice, que este tema del deterioro ambiental es un invento. No, no es un invento, lamentablemente. Mire lo que nos está pasando en los climas, mire lo que nos está pasando en todo lo que significa desastres naturales y riesgos de otro tipo. Eso es una realidad. Usted no la quiere ver, pero es una realidad, ¿no? Ahora, lo que usted hace es decir, bueno, o en su teoría, no hay fallas de mercado, entonces realmente el mercado debe ser dejado libre. Ni Adam Smith lo dijo en su momento, en el siglo XVIII. Pero como usted sabe bien, usted es un economista, Adam Smith tuvo una teoría para el siglo XVIII, mediados, que era el inicio de la primera revolución industrial, pero incluso el ejército como agente de aduana, y la aduana es una expresión de ese estado totalitario que usted plantea. Ahora bien, las fallas del Estado, que no están en su concepción, son lo que usted no ha planteado. Mire usted, si las economías en estos 2 o 3 siglos han crecido y a su juicio es el Estado el que debe salir para que sigan creciendo, entonces vamos a ver una contradicción de su argumentación. A ver, primera pregunta que le hago al presidente Milei. ¿Usted considera, desde su punto de vista, que Japón hubiera logrado el nivel de desarrollo que hoy tiene sin la acción de un Estado que todos sabemos y hemos estudiado, fue un factor clave para el proceso de crecimiento y desarrollo tecnológico que hoy tiene? Otra pregunta. ¿La Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera podido ser lo que es hoy día sin el apoyo para la reconstrucción de las economías destruidas por la guerra, incluida la propia Alemania, sin el apoyo del Plan Marshall o sin el desarrollo importante generado por los estados en estos países europeos? No podríamos imaginar, ¿no?, un resultado como el que tienen hoy día los países del Asia Oriental, muy conocidos, ¿no? Singapur, entre ellos, Hong Kong, Malasia, Tailandia, los dragones asiáticos, en fin. No podríamos imaginarlo sin el Estado, que fue clave para desarrollar ese tema. ¿Usted cree que Singapur sería lo que es hoy si Lee Kuan Yew no hubiera tenido desde el Estado la posibilidad de actuar como lo hizo para poner a su país en la condición, sin duda, en la que se encuentra de liderazgo? Vayamos a los datos, presidente Milei. Efectivamente, aquí dan los datos como usted lo sugiere. Los datos del PBI per cápita, del índice global de felicidad, del índice global de innovación, del índice de desarrollo humano, de los años de escolaridad promedio, de los niveles o de la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida después de los 65 años, por mencionar los más importantes, todos coinciden en que hay unos 10, 15 países que están ahí, en el tope. Ahí está Singapur, ahí está Suecia, Suiza, ahí está Finlandia, Islandia, Irlanda, ahí está Canadá, ahí está Alemania, Austria, Países Bajos, Israel. Ninguno ha logrado lo que ha logrado solamente porque el mercado fue dejado libre. No, los mercados
promueven. Mercados cuando funcionan, funcionan bien. Ahí podemos estar de acuerdo. Pero los estados tienen que entrar en la parte que los mercados no se dedican ni se preocupan. La pobreza, presidente Milei, no es un tema que los mercados por sí solos puedan resolver. La desigualdad territorial, que es parte de la explicación de la pobreza en muchos de nuestros países, no se puede resolver solamente con el mercado, porque el mercado tiene que promoverse y el Estado tiene que garantizar infraestructura, por ejemplo, para promover que los empresarios privados hagan su tarea. Entonces, provocador su discurso, debatible en sus ideas. Lo felicito por elevar el nivel del debate, porque uno no debe descuidar que el debate puede tener diferentes posiciones, pero en las diferentes posiciones y en la discusión está la riqueza del pensamiento. Y hoy necesitamos, y con la fuerza, la vehemencia y con el calor que usted le ha puesto a su discurso para señalar, en su opinión, que no hay fallas de mercado y que la solución al problema del desarrollo y a la necesidad de bienestar es que los estados, no sé si desaparezcan, pero por lo menos disminuyan significativamente su actuación, su posición. Sí mismo, deben surgir otros liderazgos que vayan a Davos y a otros lugares y digan cómo debe ser el nuevo Estado en el siglo XXI. ¿Cómo debe ser ese nuevo Estado? Porque ahora le comento, ¿cómo está la literatura? Que parece que usted no ha leído, o si la ha leído no le da mucha importancia. Por ejemplo, Joseph Stiglitz, ¿no? Eh, que es uno de los premios Nobel de Economía, habla de un capitalismo progresista. Francis Fukuyama, Francis Fukuyama, que fue el autor de El fin de la historia, un discurso un poco parecido al suyo, aunque en términos políticos, ¿no? Ahora está hablando del liberalismo y sus desencantos, ¿no? Y Mariana Mazzucato tiene varios libros, pero este es el Estado emprendedor. Y el Estado emprendedor, según la Mazzucato, es un Estado que tiene que refundarse dentro de un capitalismo que tiene que hacer una reingeniería dentro de sí para poder atender a los requerimientos del siglo XXI. Bienvenido al debate, bienvenida a las ideas, porque tener ideas diferentes no es malo, es muy bueno, porque ahí se enriquece todo lo que es el conocimiento. Y esto me parece que es un ejemplo de ello. Salir de la mediocridad del debate me parece interesante, provocador el discurso del señor Milei, pero, en mi opinión, hay varios elementos que he planteado, no los considera y por lo tanto llega a conclusiones equivocadas.